Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Señor, gracias por esta mañana, por podernos levantar nuevamente para buscar tu rostro, tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos que en este día tú seas guiando nuestros pasos, que seas colocando nuestros pensamientos acordes a los tuyos, que seas tú limpiando, Señor, nuestros corazones, que seas tú habitando en nuestra vida, ser sensibles a tu voz, obedecer tu palabra, Señor. Que ese sea nuestro propósito en este día, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, a no olvidarnos, Señor, de todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida, de ser personas llenas de gratitud, aún, Señor, por todas las personas que has puesto a nuestro lado para nuestro crecimiento. Llévanos, Señor, a ser acordes con tu palabra, a vivir de acuerdo a ella, a no ser personas, Señor, ingratas, personas llenas de la carne y no del Espíritu Santo. Hoy pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija, como dices tú, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, oh Dios. Espíritu Santo, te pedimos, oh Señor, que escuches nuestras oraciones esta mañana, que lleguen a ti nuestra alabanza, nuestra adoración, que podamos disfrutar este tiempo como tú nos lo das, bendito Dios, y que podamos discernir a la luz de tu palabra, Señor, los propósitos que tienes para nuestra vida. Gracias, papá, por los que ya se conectaron. Gracias, papito santo, por los que se van conectando en el transcurso del día. Gracias por los que somos edificados a través de tu palabra, por los que somos redarguidos, por los que somos enseñados, por los que somos exhortados, por los que somos, Señor, de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, que seas tú haciendo esa obra, por lo que sea, Señor, que tú hagas la obra en nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que miremos tu rostro esta mañana, que podamos alzar nuestra mirada a ti, que podamos decir qué alegría encontrarnos con el Dios verdadero, el Dios vivo, el que todo lo conoce, Señor, el que todo lo sabe. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Les saludo cariñosamente. Saludo a Maryland, a Virginia, a Puerto Rico, a Colombia y en todo lugar donde en esta hora se van conectando con nosotros y nos envían saludos. Bueno, igualmente desde aquí les saludamos con mucho cariño nuestro devocional Cita con Jesús. Y vamos entonces a entrar en el Salmo 119, versículo 109, palabra de Dios. Bueno, entonces otra vez les digo, estamos estudiando Salmo 119, versículo 109. Una vida con propósito y con felicidad. Y hoy comenzamos a estudiar, a ver los peligros en la vida de un hijo de Dios, de acuerdo al versículo 109. David le estaba diciendo al Señor, mi vida ha estado en peligro muchas veces, pero nunca he olvidado tus enseñanzas. Qué hermoso tener una memoria así, ¿verdad? Porque el problema nuestro es que olvidamos muy rápido la palabra de Dios. Olvidamos las enseñanzas a través de todo lo que acontece en nuestra vida. Olvidamos que cada situación que vivimos es una enseñanza que Dios nos deja. Y por eso Romanos 8:28 se tiene que hacer una verdad en nuestra vida. Todo lo que nos pasa para bien, de acuerdo al propósito por el cual hemos sido llamados. Y David dice que estaba viviendo muchos peligros en su vida. Su vida estaba en peligro muchas veces.
Y entonces nos hace recordar con este versículo lo transitorio de la vida y que en cualquier momento puede estar en peligro. En cualquier momento, y hoy sí que más. La vida en cualquier momento eh, deja de existir, porque hoy estamos en un peligro muy tremendo, ¿verdad? En Efesios 5:15 dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Eso es lo que quiere Dios. No vivamos como la gente necia, sino con sabiduría. Mucho cuidado con la forma de vivir. Hay personas que tienen muchos años de vida cristiana, pero parece que sus años no han crecido, no han madurado en el Señor. Y esto es para todos, porque nadie está exento de caer en esas situaciones. Creer que todas no las sabemos y que porque todas no las sabemos no nos va a pasar nada. Y resulta que no. Todos podemos correr peligro con nuestra vida. En este mundo como estamos en nuestra sociedad hoy en día hay muchos peligros para nosotros. Hay enfermedades, perdón, hay violencia, hay guerras, hay delincuencia, hay amenazas, hay extorsión, el virus de hoy en día, la pandemia, todo esto, y la lista si quiere sería interminable de cómo nuestra vida corre peligro. Pero vamos a hoy a reflexionar sobre aquellos peligros que son específicamente para la vida de los hijos de Dios. Y esos peligros son los que nos hacen andar como necios y no como sabios, haciendo lo que no agrada a Dios y por eso las consecuencias son duras en la vida. El mayor peligro, el mayor de todos los que vamos a nombrar como primera medida, el mayor de toda persona, el mayor peligro para su vida y el más grande que tiene, es el que aún no ha decidido entregarle su vida al Señor en estos tiempos, quien aún no ha confesado a Cristo como Salvador de sus vidas. En Jeremías 8:20, este versículo me gustó mucho. Dice, y el pueblo dice, pasó la época de la cosecha, se terminó el verano y no hemos sido salvados. A este versículo le podríamos llamar el versículo más triste de la Biblia, pues nos hace reflexionar sobre cuántas oportunidades en la vida hemos desperdiciado para recibir la salvación de nuestro Dios. Pasó la siega, terminó el verano y podríamos decir, pasó la niñez, pasó la juventud, hemos llegado a ya ser adultos o aún ancianos y aún seguimos sin salvación. Seguimos sin haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y la pregunta es, ¿qué más estás esperando? Quizá no hemos reflexionado que mañana puede ser tarde. Quizá no te hayas dado cuenta de que puede ser hoy tu último día. Porque la vida, dice la palabra de Dios, que es neblina que pronto pasa. Hoy estamos, mañana no estaremos. ¿Y dónde estará nuestra alma? En Santiago 4, del 13 al 14 dice, no planeen orgullosamente su vida. Oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana viajaremos a esta ciudad, a otra ciudad, y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Tenemos que reflexionar en lo que sale de nuestra boca. Y una de las cosas que más le preocupa a uno, y usted se debe preocupar por su familia. ¿Quién de verdad todavía está diciendo mañana? Todavía no, eso no es para hoy, eso no es para mí. Y ponerse en vigilia con el Señor para que esas personas de su familia reciban al Señor. Ahora sí, ¿cuál es otro peligro después de ese tan grande que un cristiano puede tener en su vida?
tratar siempre de agradar primero a los hombres y no a Dios. Ese es un peligro para su vida muy grande. En Gálatas 1:10 dice, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Esto es muy tremendo porque nosotros si queremos agradar a Dios, tiene que ser con Él solamente en todo instante. Y cuando nos queremos congraciar con las personas y pasar por alto muchas cosas sin aún decirles, sin aún, porque de pronto se van a enojar, porque de pronto se van a ir o porque de pronto tantas cosas que uno piensa, entonces no estamos agradando a Dios. Y eso es lo que estaba allí Pablo diciéndole a los Gálatas. Yo no puedo buscar la aprobación de la gente. O es Dios o es la gente. Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y cuando nosotros queremos quedar bien con las personas, quien quiera que sean, ¿cierto? Antes que con nuestro Dios, esto significa que esas personas o esa persona tiene el primer lugar en nuestro corazón y no el Señor. Y esto es peligroso, porque usted puede correr peligro con su vida. ¿Qué es agradar a una persona? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es agradar? Bueno, agradar a Dios en nuestra vida tiene que ver directamente con la palabra obediencia. En Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos, antes que a los hombres. Entonces esa palabra agradar a Dios tiene que ver con obediencia. Agradar a Dios significa obedecerle en todo. Y es un peligro cuando usted obedece solamente lo que dicen las personas, por agradar a las personas, porque usted se caiga bien ante las personas porque tiene problemas de rechazo o tiene problemas de aceptación, problemas de amor, de recibir amor. Entonces usted se va a congraciar con las personas y se olvida lo que Dios le está diciendo. Y nos podemos estar robando a nosotros mismos bendiciones que trae toda persona que obedece a Dios. Y si usted quiere leer las bendiciones de la obediencia, en la Biblia todo habla de obediencia. Deuteronomio 28 lo especifica muy claro y dice bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Y esa parte de maldiciones de la desobediencia a ninguno le gusta leerla porque es muy fuerte. Si usted la lee despacio, 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 pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría, usted va a entender que muchas de las cosas que están allí suceden todavía en las personas con Cristo por la desobediencia, por buscar siempre agradar al hombre. Yo se las dejo de tarea y saque punto por punto. Primero lea las de la obediencia, que esas sí nos encantan, son preciosas, hay promesas allí para la parte espiritual, la parte física, la emocional, la familia, todo. Pero léase las de la desobediencia. Y son muchísimas cosas que suceden allí. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor siempre está buscando que le amemos con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo, Él siempre puso a Dios primero en todo, ¿sí? En todo, antes inclusive que padres de familia, digámosle así, que a su familia. En Lucas 9:59 al 60 dice, Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Por encima de todo, y uno puede decir, ay, es el Señor tan injusto, ¿cómo se le ocurre a decir eso? ¿Cierto? ¿Cómo se le ocurre? Esto es algo
que nos lleva a pensar es en qué lugar está el Señor en nuestra vida. No tanto que el Señor te prohíba en un momento dado hacer el duelo o algo, no. Él pone cosas como que nosotros vemos muy extremas, pero es para que nosotros meditemos. ¿Qué tanto lugar tiene Dios en nuestro corazón? ¿Qué tanto nuestros padres? ¿Qué tanto nuestros hijos? ¿Qué tanto todo lo que Él nos ha dado? ¿Cuál es el lugar que ocupa cada cosa en nuestra vida? Y Él mismo se puso como ejemplo de prioridades, ¿sí? Dios y su voluntad primero que todo. En Marcos 3, 31 al 35, dice, luego llegaron la mamá y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y mandaron a alguien para que lo llamara. La multitud estaba sentada a su alrededor y le dijeron, oye, tu mamá, tus hermanos y tus hermanas te están buscando afuera. Y Jesús respondió, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados a su alrededor, dijo, aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que Dios quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Tremendo. Porque las palabras, el Señor siempre fue muy radical. Él no era hablando como para que éste entienda y si este de pronto no entiende, pues que no entienda porque se va a enojar. Él era radical en todas las enseñanzas. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y nuestra vida cristiana con seriedad, porque Él no pasa nada por alto. Entonces aquí llama la atención, ¿cierto? De que Él no es que estuviera menospreciándolos a ellos, lo habían ido a buscar, pero como quien dice, ellos deberían estar aquí. Si son mi mamá, mis hermanos, mi familia, deberían estar aquí como están ustedes. Porque deberíamos de tener todos el mismo deseo de agradar a Dios. ¿Y qué ejemplo y qué enseñanza dio? Porque dice, y mirando a todos los que estaban sentados a su alrededor, dijo, aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que Dios quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Nos tenemos que congraciar con aquellos que tenemos el mismo sentir con Cristo y de Cristo. ¿Ve? Tenemos que ser con personas que piensen como piensa el Señor. Por eso es que muchas veces las personas salen huyendo, porque no es con los mismos pensamientos que estamos, no es con las mismas, el deseo de agradar a Dios no es. Y por eso Él dice, aquí están, porque ellos deberían estar aquí. Ellos deberían estar aquí, agradando a Dios, porque dice que estaban todos reunidos, ¿sí? El Señor habla de la verdadera familia, todos reunidos, buscando al Señor y Él estaba con ellos. Dice la multitud estaba sentada alrededor de Él. ¿Mm? Y ahí debemos estar todos como familia en la fe. ¿Qué otro peligro corre el cristiano en su vida? Cuando el cristiano se encapricha con algo que no es la voluntad de Dios para su vida. Y el Señor le está diciendo, no, y no lo haga, y no es por allí, no se case con esa persona, no se vaya con esa persona, no tengas amistad, corte con esa relación, no se meta en ese negocio. Y la persona sigue y sigue. Corre peligro su vida. En el Salmo 81, del 8 al 12, dice, pueblo mío, escucha mi advertencia. Israel, ojalá me prestaras atención. No adores a dioses extranjeros, ni te inclines ante ningún dios de esos que tienen los demás. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. Abre tu boca y yo te alimentaré. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no me obedeció. Así que dejé que hicieran lo que quisieran y vivieron como se les dio la gana. Dice esta versión de Palabra de Dios para Todos. Tremendo, porque cuando uno no obedece, Él le está diciendo, les advierte, dice, escucha mi advertencia, ojalá me prestaran atención. Y ahí en ese Israel
que significa pueblo, usted póngase su nombre. Entonces no adores dioses falsos, no te inclines a ningún otro Dios que no sea yo. No busques cosas que están fuera de mi voluntad. No hagas cosas que a mí no me agradan. ¿Sí? Yo soy el que te saqué de Egipto. Abre tu boca y yo te alimentaré. Qué tremendo. ¿Mm? Pero dice, mi pueblo no me escuchó. Israel no me obedeció. Así que dejé que hicieran lo que quisieran. Y vivieron como les dio la gana. Bueno, ¿será que no me parece al tiempo de hoy? Claro. Él advierte y advierte y advierte hasta que dice, vivan como quieran. Y allá ustedes con la vida. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que pasa dentro del pueblo cristiano. Por eso muchos se vuelven antitestimonio. Hay personas que se encaprichan. Y espiritualmente hablando, podríamos definirlo como un deseo egoísta de hacer mi voluntad y no la de Dios. Y Dios siempre estará hablando de muchas formas a nuestra vida para hacernos convencer que su voluntad siempre será la mejor. Ahí en el versículo 8 dice, pueblo mío, escucha mis advertencias, Israel, ojalá me prestaras atención. Siempre está hablando. Dios nos amonesta de una y otra manera. ¿Qué es amonestar? Es advertir, prevenir, avisar, decir a alguien de ese error, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tomar una decisión radical en su vida. Pero si toma una decisión negativa contra él mismo, entonces Dios ya le deja. Y ya dice, ya no más. O sea, cerramos ese capítulo y haga como le dé la gana, como dice allí, ¿sí? Entonces, él antes que disciplinarnos, siempre tiene que hacernos advertencias. Antes que castigarnos por no obedecerle, siempre nos va a amonestar primero. Siempre dice y dice y dice, ¿sí? Y nos obliga y nos muestra el camino y nos amonesta para que lo sigamos. El problema es que muchos de nosotros estamos encaprichados con algo que deseamos hacer y es como yo lo quiero y es como yo digo, entonces desechamos la voz de Dios, no queremos oír esa voz de amonestaciones, no queremos oír a los pastores, no queremos oír nada, sino lo que nosotros queremos. Ni nuestros padres muchas veces, ni los mismos hijos muchas veces cuando se trata de en el hogar, nada. Y ahí lo dice el versículo 11, pero mi pueblo no escuchó, Israel no me obedeció. Por toda parte el Señor va hablando y nada. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos deja tomar nuestras propias decisiones. Deja que llevemos todo como queramos por la dureza de nuestro corazón. Y al final vamos a sufrir las consecuencias de esa rebeldía contra Dios mismo, contra su palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tuvieron un capricho. Ellos querían comer carne y molestaron a Moisés que querían comer carne y se quejaron del maná, se quejaron contra Dios. ¿Y qué pasó? El Señor dijo, bueno, les voy a dar carne. Y eso comieron hasta que se atragantaron y se murieron y aborrecieron la carne. ¿Ve? La aborrecieron, pero el Señor les dio instrucciones precisas. Ellos no obedecieron nada. Y cuando nosotros menospreciamos la voluntad de Dios, llegamos a aborrecer la misma vida. ¿Sí? Esa vida que estamos viviendo por causa de nuestros caprichos y somos infelices. Así como ellos aborrecieron, ¿cierto? La carne por haber menospreciado a Dios, igualmente aborrecemos la vida. Y decimos, ay, yo por qué hice esto, me pesa haber hecho esto. Y entonces entramos en un lamento por nuestros propios errores, pero es que Él ya nos ha advertido tantas veces. En Números 11 del 18 al 20 dice, después dile al pueblo, purifíquense para mañana,
pues van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho, ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. No comerán carne solo un día o 2 o 5 o 10 o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes hasta que se les salga por la nariz y les provoque náuseas. Eso les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante Él diciendo, ¿para qué tuvimos que irnos de Egipto? Tremendo. Estos pasajes nos enseñan a uno, le enseñan a uno tanto, pero es que a veces no le ponemos cuidado a la palabra de Dios. Entonces nos encaprichamos que tiene que ser por ahí, que tiene que ser por aquí, que tiene que ser por acá. Y el Señor dice, bueno, háganlo, háganlo. Pero mire, ellos murieron atragantados, ellos por haber dicho, ¿cierto? ¿Por qué nos trajiste acá a este desierto para morirnos de hambre? Y esos son los lamentos que hacemos. ¿Hasta cuándo me tendréis así? ¿Por qué no me contestas esto que yo te he pedido tantas veces? Peligros de la vida, ¿ve? Del cristiano. ¿Qué otro peligro puede tener el cristiano? Pensar que el pecado que comete el cristiano nunca será descubierto y que no tendrá consecuencias. Ese sí que es todo esto son peligros contra su propia vida. Pensar que porque sigue y sigue haciendo las cosas, nunca se le va a descubrir y que no va a traer consecuencias. En Gálatas 6:7 recordemos, dice, no se engañen ustedes mismos porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. A muchos se nos olvida, como cristianos, que no queremos reconocer que Dios no puede ser burlado. Se nos olvida eso. No podemos decir que Dios no está viendo las cosas y que podemos hacer lo que quiera, lo que queramos porque Él no está mirando. ¿Sí? Queremos vivir como nos dé la gana, como decía allí. En vicios, seguir en pecado, seguir en mentira, seguir adulterando, seguir en fornicación, sin que eso traiga consecuencias y que no salga a la luz nunca ese pecado. Y pensamos, no, pues eso ya ha pasado tantos años con esto que eso no va a suceder nada. Y probablemente usted ha oído mucho estos versículos, siembre, cosecha, siembre, cosecha. Y usted dice, pero eso conmigo no ha pasado nada. ¿Sí? Y lo que pasa es que usted está complaciendo su carne, ¿sí? Su naturaleza pecaminosa. Y este versículo nos enseña dos cosas. O se siembra para complacer la naturaleza pecaminosa o se siembra para complacer el espíritu. Y usted tiene que decidir qué elige. ¿Ve? Entonces dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Yo creo que si nosotros nos grabamos estos versículos, los ponemos por obra, cada que nosotros estemos alimentando la naturaleza pecaminosa, estemos sembrando esa naturaleza pecaminosa y tenemos temor de Dios, nosotros tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida y decir no más voy a sembrar para la carne. No más le voy a dar alimento a la carne, porque lo dice su naturaleza pecaminosa, entonces cosechará destrucción. Destrucción. Que da la vida, como dice el Señor, ¿cierto? La casa quedará sobre la que se sembró, se construyó sobre la arena, quedará vuelta ruinas. En Efesios 5, del 5 al 7 dice, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios.
y el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiere tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Imagínense. El Señor nos manda aún hasta alejarnos de esas personas que diciendo ser cristianos siguen en esto. ¿Ve? Y dice que no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, mire, no es que el Señor excluya a nadie. No es que el Señor diga, ya perdimos todo con esas personas. No, es que Él da tiempo y tiempo y tiempo. Y si la persona ya no quiere, entonces Él se quita del lado de la persona y le deja. Y eso es lo que a uno le preocupa cuando las personas no entienden. Uno es igual que con sus hijos. Cuando sus hijos no entienden, las decisiones de Dios son radicales. Estas decisiones de Dios no es que hoy pienso y mañana cambio y entonces digo, no, borremos esto de aquí de mi palabra, otra cosa, no. Que nosotros, porque es que la sangre de Cristo le costó, es la sangre de Cristo. Entonces no podemos jugar con eso. Por eso dice, no tengan nada que ver con esa clase de gente. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora los vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Es que nosotros tenemos que elegir, porque ya él esto hace mucho tiempo lo está diciendo. Pero hay personas que, no, pongamos que no tengan todo esto, pero todavía practican algunas cosas de estas y dicen tener a Cristo. Entonces eso corre peligro la vida de esa persona, la está poniendo en peligro e igualmente la de su familia. ¿Ve? Porque el Señor está diciendo y está viendo resaltar, ¿sí? Que dice que la ira de Dios viene sobre esas personas que desobedecen. Así que tenemos que pensar en los peligros que corre nuestra vida. Digámosle al Señor, ¿cierto? Que nos ayude a enderezar nuestro camino. Que si nosotros tenemos alguna debilidad todavía en alguna situación, nosotros podamos tener la fortaleza de Él para poderle decir a ese pecado, a esa debilidad, no más. Pedro, escribió algo que lo pone a uno a pensar en 2 de Pedro 2:20. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Cuando la persona vuelve y reincide en cosas que ya el Señor le limpió, que cuando recibió al Señor, la sangre de Cristo le lavó y se purificó ante el Señor y el Señor le sigue en ese proceso de purificación. Pero hay una palabra fuerte cuando el apóstol Pedro lo escribe en 2 de Pedro 2:20 al 22. ¿Sí? Entonces, esto es para todo aquel que ha conocido el camino de la justicia y lo abandona. ¿Sí? El camino de la verdad y abandona al Señor y vuelve y reincide en eso. Entonces dice que es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y esto es fuerte porque ahí está, ahí su vida se perdió totalmente. Y la pregunta es, ¿sería que las personas que hacen eso fueron salvadas de verdad? Y es allí donde uno se pregunta, porque cuando la salvación llega a nuestra vida, uno ya no quiere volver a esas condiciones que de pronto salió, porque ya el Señor le ha lavado por completo y uno tiene temor de Dios y empieza a querer obedecer.
porque ese es el agradar a Dios, es la obediencia. ¿Ve? En Isaías 1:18 dice, yo soy el Señor quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Mire tan bello el Señor. Siempre ha dado una oportunidad a todo aquel que se arrepiente. Por eso tenemos un Dios de amor. Pero no podemos obviar la palabra y borrarle, decir esto ya no dice allí, no, porque el Señor nos lleva a reflexionar en nuestros caminos para que nuestra vida no se pierda. Entonces los dejo con Isaías 1:18. Esa es la invitación de Él para todos aquellos que aceptamos la salvación. Ya quedamos así blancos como la lana, ¿sí? Blancos como la nieve. Porque Cristo hace esa obra en nosotros con la sangre. Y qué lindo sentirnos así, ¿verdad? Ovejitas blancas, 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 como la nieve y como la lana. Él lo promete y así lo hace. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por habernos enseñado cosas tan bellas, puras, grandes, Señor, tan edificantes, como es lo que tú quieres con nuestra vida, Señor, porque nuestra vida te costó a ti el precio de la sangre de Cristo. Por eso, Dios, no podemos menospreciar la salvación, creyendo que tú no ves, que tú no oyes, que podemos hacer como queramos, Señor. Espíritu Santo, aquí está nuestro corazón rendido a ti esta mañana, dándote gracias por ser ese Padre bueno, que siempre nos amonesta, que siempre espera que nosotros nos arrepintamos, que siempre está esperando día tras día que como pueblo tuyo nos volvamos a ti, Señor. Qué alegría y qué fiesta hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bendito Dios, y qué alegría saber cuando tú, Señor, nos has sacado del lodo cenagoso y nos has limpiado, has perseverado en nuestro crecimiento porque tú eres el que lo hace, y luego nos entregas cosas tan divinas, tan santas, como es, Señor, lo tuyo. Nos sentimos muy privilegiados, papá, de ser tus hijos, de tener un papá bueno como lo eres tú. Tú no castigas sin justa causa, Señor. Tú no haces a un lado a una persona hasta que no has agotado todos los recursos. Qué bueno eres, papá. Pero cuando ya estás diciendo que ya no más, vas advirtiendo, Señor, como que esa puerta se va cerrando poco a poco. Y allí es donde nuestra vida se pierde. Porque ya no vuelves nunca más a mirar esa persona que te despreció. Y eso es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y podemos proclamar de Cristo, podemos hablar de Él, podemos decir muchas cosas del Señor. Pero si nuestro corazón no está para agradarte a ti, Señor, en vano. Por eso dices, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplirte, a hacer tu voluntad, a agradarte a ti, a entregarte día a día nuestra vida, Señor. Porque no son amenazas, no es porque sean cosas que tengamos nosotros que sentir miedo, por el contrario, es sentir vergüenza, Señor, de saber que siempre estás allí esperando y nosotros te tenemos como si nos pudiéramos burlar de ti, Señor. No nos permitas a nosotros nunca ignorar tu presencia en nuestra vida, ignorar la salvación tan grande que nos has dado. Pablo decía, yo la cuido con temor y temblor, y no porque se pierda, sino porque, Señor, hay muchos beneficios, bendiciones totalmente grandes, y los frutos de esa salvación se tienen que ver. Tú pedirás siempre fruto, Señor. El fruto de la salvación tiene que mostrarse, tiene que verse con el cambio radical de nuestras vidas, de todo lo que has hecho en nuestros corazones, Señor. Y eso es la obra tuya,
con el pincel y el cincel trabajando en nuestros corazones. Quita la dureza, Señor, del corazón y permítenos siempre estar humillados ante ti. Te entregamos este día y te pedimos, Señor, que tu bendición sea en todos los hogares esta mañana, en todas las familias, en todos los hijos que escuchamos, Señor, esta tu palabra. Y que delante de ti y fuera, aún con los que no nos están viendo, en un lugar íntimo contigo, seamos siempre los mismos. Quita las caretas, Señor. Quita la hipocresía, quita la mentira, quita el engaño y danos siempre ese corazón puro para agradarte, Señor, y para que siempre suba olor grato, agradable a ti, sacrificio agradable a ti, que es nuestra propia vida, Señor. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. La reunión a las 6 de la tarde, intercesión. Dios les guarde. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.